Es un gozo enorme para mí poder estar aquí con ustedes. Es un gozo enorme poder ver la cantidad de jóvenes que veo aquí. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levanten la mano bien alto, por favor, los jóvenes. Bien alto, bien alto, bien alto. Si no levanta la mano, usted se siente un viejo. Levante la mano. Bien, veo algunos ahí que levantan las dos manos. Gloria sea al Señor. Yo aquí no veo personas más grandes que Matusalén, así que yo creo que somos todos jovencitos. Así que gloria a Dios. Me siento muy feliz, iglesia, verdaderamente, porque Dios me ha escogido para estar aquí con ustedes. Mi mayor deseo, mis oraciones que le entrego al Señor con todo fervor es que Dios pueda usarme para bendecir sus vidas, que Dios pueda usarme para contribuir con cada uno de ustedes, que no me use para restarles, que me use para su gloria, para su honra y para la edificación de las almas que estén aquí presentes. Queremos darle la bienvenida también a las personas que nos están viendo a través de los medios. Deseamos de todo corazón que el poder de la palabra de Dios pueda atravesar todas las pantallas y que pueda llegar a todos los corazones presentes. Queremos animarlos, porque la campaña esta es una campaña que va en una ascendencia, en una línea ascendente, le vamos a decir, ¿verdad? Empezamos con temas suavecitos que edifican nuestra vida espiritual, temas que nos enseñan un montón de prácticas morales, espirituales, que fortalecen nuestro espíritu, que fortalecen nuestro vivir, nuestras pisadas. Joven, esta semana vas a ser bendecido en el nombre del Señor. Pero esta semana vamos a ir en línea ascendente. Cada día vamos a ir experimentando temas de la Biblia que nos hagan crecer aún más y más. Así que los animo a que no se lo pierdan. Y no solamente yo, ya me han dicho los líderes que están liderando esta campaña, ya me han dicho que hay muchas sorpresas. ¿A cuánto le gustan las sorpresas? Solamente a 2 personas. Bueno, mejor vamos a hacer una campaña en otro lugar, ¿les parece? No, yo les pregunto de nuevo, ¿a cuántos les gustan las sorpresas? Levante la mano. Usted sabe que hasta el día de viernes van a haber muchas sorpresas. Así que hasta el día viernes yo deseo de todo corazón que el Espíritu de Dios pueda traerlos a este lugar. Así que bueno, sin más preámbulos, creo que hemos dicho todo. Ahora queda lo más importante, hablar con Dios para poder darle lugar y que sea Él guiando este mensaje y no este servidor. Así que yo me voy a postrar de rodillas, los que quieran acompañarme son bienvenidos. Oremos. Querido Padre, querido Dios, alabamos tu nombre, Señor, tu bendito y santo nombre. Gracias, Señor, por este santo sábado. Gracias, Señor, por darnos el privilegio todavía de poder hacer una campaña juvenil. Gracias por haberme escogido a mí, Señor, que soy indigno ante tus ojos y me has escogido para poder ser tu mensajero. Úngeme de lo alto, Señor, para que de mi boca no salgan palabras humanas, que de mi boca, de mi corazón, de mi pensamiento, Señor, salgan palabras ungidas directamente por el poder de tu Espíritu Santo. No solo te pido que me unjas a mí, sino que bendigas a cada uno de los jóvenes aquí presentes, a los adultos, a los hombres, a las mujeres, que el poder de tu palabra, Señor, caiga como una semilla en un terreno fértil y que no vuelva vacía, Señor, sino de que dé frutos para vida eterna. Por favor, Señor, ponemos este mensaje y el resto de los otros 7 mensajes que quedan por venir, los ponemos todos en tus manos, Señor. Ponemos esta campaña en tus manos, que no sea una mera reunión de hombres, sino de que el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo, el poder del Dios omnipotente pueda manifestarse en ese lugar. Bendice a las personas que están a través de los medios, Señor, y que todos podamos crecer en gracia, en espíritu y en verdad, Señor. Ponemos este tema en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Antes de comenzar, les voy a contar porque en la mañana tuve un suceso bien interesante y me olvidé de contárselos, la verdad. Ustedes saben que yo vivo aproximadamente a unas 2 horas de distancia. Vivo en la ciudad de Modesto. Voy a hacer un paréntesis. ¿Alguien me puede ayudar con un agua? O no sé si... ¿Alguien me puede ayudar con un agua, por favor? Bien, voy a continuar. Ahí la hermana justo trae. Gracias, muy amable. ¿Alguien dice un fuerte amén por este caballero que me estaba por compartir su agua? Gloria a Dios, ¿verdad? Todavía hay caballeros. Y ustedes saben que yo vivo aproximadamente a 2 horas de distancia, con tráfico quizás 2 horas 10, 2 horas está bien.
Y resulta que yo tenía pensado salir a las 8 de la mañana, cosa de poder llegar a las 10 de la mañana y poder llegar bien aquí, poder estar ahí presente, ¿no?, en el servicio de escuela sabática. Y resulta que cuando ya tengo todo listo, 8, 10, me estaba subiendo a mi auto para salir, ¿verdad? Por aquí. Y resulta que cuando lo voy a arrancar, y no arrancaba. Yo digo, ¿qué le pasa al auto? Si está bien, no me ha traído nunca problema, está bien. Una vez más, la batería, digo. Se le agotó la batería a mi auto. Resulta que yo digo, ¿cómo hago ahora? El vehículo de mis papás estaba delante del mío. Es decir, ni siquiera podía salir para darlo vuelta y poder pasarle batería desde el vehículo de mi papá al mío, ni tampoco ir a comprar otra batería. No tenía opción y mi auto no lo puedo mover a menos que esté en contacto. Yo digo, ¿cómo hago? Yo acá estoy frito. Digo, bueno, Señor, lo dejo todo en tus manos. Yo sé que al final del día siempre todo sale bien. Oré al Señor y no pasaron un ratito y mi papá encontró una batería ahí vieja, le pasamos contacto. Por ende, para aquellos que saben un poquito de mecánica, van a entender que cuando se pasa batería de un vehículo a otro, van a entender de que el vehículo tiene que estar prendido para no agotar la batería del otro vehículo, ¿verdad? Es muy raro que el vehículo, si no está prendido, pueda pasarle suficiente energía. Y resulta que era cuestión de un milagro de Dios. Y resulta que intentamos y costó un poquito, pero arrancó. Inmediatamente fui a una tienda y compramos una batería. A las 9 terminé saliendo de allá. Resulta que iba a llegar aquí 11 y algo y yo no sé, por milagro de Dios, llegué a tiempo y me dio tiempo poder predicar en la mañana, ¿no? Para gloria de Dios. ¿Qué nos enseña este pequeño testimonio? Que los milagros aún existen. Para muchos de nosotros puede decir, ay, Eric, pero eso es algo pequeño. Si nosotros armáramos un sermón exclusivamente de testimonios, nosotros podemos hoy salir todos llorando de lo ingratos que somos a veces con nuestro Dios, de los miserables que a veces somos con Dios, porque no valoramos los milagros que Él hace día a día en nuestra vida. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue obrando en cada una de nuestras vidas, en la vida de los padres, en la vida de los jóvenes, de las jovencitas, de los jóvenes varones. Dios obra a cada instante, en cada momento, en cada palpitar de tu corazón. El poder de Dios se está manifestando en tu vida. La pregunta es, ¿tú lo crees, sí o no? Porque si estás aquí sentado y no crees que Dios hace milagros, yo creo, mi querido hermano, que estás en el lugar equivocado. Mas, sin embargo, si estás aquí presente, es porque tu corazón sabe que pueden suceder milagros en tu vida. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Dios existe, mi hermano, Dios está ahí presente. Tenemos un Dios vivo que se hace presente en nuestra vida. No tenemos un Dios que está ahí distante de nosotros. No, Dios se manifiesta a diario en nosotros. Lo que pasa muchas veces es que nuestra ceguera no nos deja ver el poder de Dios en nuestra vida, ¿verdad? ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien está escuchando al predicador el día de hoy o está solo? ¿Alguien me está escuchando? Bien, gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a ver que Jesús no hace milagros donde hay meros espectadores. Dios hace milagros, Jesucristo hace milagros en aquellos que buscan el milagro, en aquellos que se entregan al Señor. Y el título del tema de hoy lo he titulado, Cuando no puedes más. Yo sé que muchos de nosotros llevamos algún dolor en el corazón. Yo sé que muchos de nosotros, y quizás los que me están viendo en las redes sociales también pueden compartir esto, yo sé que muchos de nosotros pueden llevar alguna aflicción ahí, algo que les está molestando. Quizás ustedes desean que Dios conteste sus oraciones y aparentemente Dios no las contesta. Aparentemente tú estás esperando un milagro y ese milagro nunca llega. Entonces, por eso el título de hoy lo he titulado Cuando no puedes más. Quiero que me acompañes al Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, uno de los evangelios más misteriosos, escrito por un grupo de judíos. El Evangelio
de San Marcos. Vamos a ver una historia bien conocida también para cada uno de nosotros. Quiero escuchar un fuerte amén cuando estén conmigo. En el capítulo 5 encontramos dos milagros maravillosos. A partir del versículo 21 encontramos dos milagros maravillosos. Quiero que le toques con el codo al que está a tu derecha y le digas que Dios hace milagros maravillosos. Díselo, tócale al del lado. Y si estás solo, das como que hay alguien. Dios hace milagros maravillosos. En el versículo 21 en adelante encontramos un hombre desesperado porque su hija estaba mal, estaba grave. El famoso Jairo. Y resulta que Jairo clama a Jesús, se encuentra con Jesús, Jesús rodeado de multitudes, rodeados de personas que lo seguían como avalancha. Y resulta que Jairo se lo encuentra y le clama y le suplica a él por un milagro. Pero el día de hoy no me quiero centrar meramente en el milagro de la hija de Jairo, sino en el siguiente milagro. Pero lee conmigo, para aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales y aquellos que no conocen la historia, lee conmigo del versículo 24 en adelante. Dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús y vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si toco el manto, tan solamente su manto, ¿qué dice? Lee conmigo: seré, ¿qué dice? Salva. No, yo creo que estoy solo el día de hoy. Vamos de nuevo. ¿Qué es lo que dice el texto? Léelo conmigo. Seré salva. ¿Hay alguien que quiere ser salvo el día de hoy? ¿Hay alguien que quiere ser curado el día de hoy? Continuamos leyendo. Dice el versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Alguien tiene que decir amén? Este es uno de los milagros, personalmente, que pienso que es uno de los más maravillosos que encontramos en la palabra de Dios. Una mujer que había sido íntegramente rechazada. Una mujer que había sido íntegramente marginada. Una mujer que socialmente había sido rechazada por todos los lugares, por todos los grupos sociales, por todos los grupos religiosos, por la misma iglesia, había sido rechazada. Bueno, para eso tenemos que entender cuál era la enfermedad que ella tenía, ¿verdad? Sabemos que es una mujer con flujo de sangre, pero tenemos que entender qué tipo de flujo era. Bueno, hay estudiosos de la ciencia moderna que confirman que este hecho era una enfermedad, Era una hemorragia uterina, una hemorragia grave que hacía que desde el útero surja una gran cantidad de sangre desmedida, desregulada, sin ningún tipo de control. Y eso ocasionaba que esta mujer pobrecita sea marginada terriblemente. La Biblia nos afirma claramente, y los judíos de aquel tiempo nos demuestran que una mujer que tenía un flujo de sangre tan grande como lo era esta mujer, era completamente rechazada. ¿Por qué dice la Biblia que era considerada inmunda? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Acompáñame a Levítico. Levítico
capítulo 15. Levítico capítulo 15. No saquen el separador de Marcos 5, por favor. Ahí va a ser el tema de estudio de este día. Levítico capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 25 en adelante. Y dice: y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere reflujo de sangre, más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo, ¿qué es lo que dice? Será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Versículo 27. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto!, ¿verdad? ¡Qué fuerte! ¿Cómo puede ser que la misma Biblia esté tocando un tema tan delicado, una enfermedad tan grave? ¿Cómo puede ser? Bueno, el ser humano siempre tiende a torcer a veces las cosas sagradas. El ser humano siempre tiende a torcer las verdades bíblicas. El asunto es que cuando aquí la Biblia dice que será inmundo, quiere decir que será impuro y no tiene que participar de las cosas sagradas, de servir en el santuario, de participar en el tabernáculo, pero no quiere decir precisamente que tiene que ser una mujer marginada, una persona completamente rechazada. Cuando una persona comía un animal impuro, también iba a ser inmundo. Cuando un hombre se acostara con otro hombre, también iba a ser inmundo. Pero no quiere decir que se le acaba la misericordia y se le acaba el perdón de Dios para ese tipo de personas, ¿verdad? Pero el ser humano y los judíos de aquel tiempo eran legalistas y tristemente marginaron a esta mujer. Por esta enfermedad que tenía, era algo extremadamente grave. Y la ciencia lo dice muy bien. Ustedes saben que esta hemorragia interna que ella tenía, no solamente le traía este problema de flujo, sino que causaba otras enfermedades aún mayores. Por ejemplo, anemia severa. Al tener esta pérdida de sangre, le causaba que también tenga problemas de anemia, y severamente. También podemos ver que tenía una debilidad crónica, no solamente en el cuerpo, sino una debilidad física, mental. Ella era débil, imagínense emocionalmente cómo estaba esa mujer, solo por la enfermedad. También podía tener un dolor emocional tan fuerte por la infertilidad, por no ser fértil, por ser una mujer que tristemente estaba sufriendo, padeciendo crudamente con este dolor. Y por último, la grande angustia que ella estaba sintiendo por el rechazo. Imagínense, si la Biblia dice que cualquier cosa que tocare será inmundo, nadie se le quería acercar, nadie le quería tocar, la veía y le decían: aléjate de mí. Aléjate de mí, mujer inmunda. ¿Ustedes se imaginan el dolor, el sufrimiento que esta mujer padecía? ¿Ustedes se imaginan la angustia severa que durante mucho tiempo ella pasó? Bueno, para ser preciso, dice la Biblia que pasó 12 años con esta enfermedad, que invirtió todo lo que ella tenía para poder curar esa enfermedad. Nos dice aquí el versículo 25 y 26. Léelo conmigo, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años, hermano, tú sabes lo que son 12 años viviendo con una enfermedad, una gran parte de tu vida. Si hay veces que estás llorando en tu casa, en tu cama, ahí durante una semana, y esa semana se te hace eterna, parece que pronto ya se te acaba la vida. Y esta mujer durante 12 años, cargando con un dolor, una agonía tan grande. Yo estoy seguro que esta mujer en algún momento ha querido quitarse la vida. Yo estoy seguro que en algún momento esta mujer ha querido terminar, acabar con ella, con su pensamiento, con su vivir. Yo estoy seguro que ella lo ha intentado. O por lo menos si estuviera en los tiempos modernos, ella ya no estaría más aquí. No estaría más aquí. Entonces, podemos ver que su situación era completamente grave ante cualquier ojo humano. No hace falta ser un científico para poder entender la gravedad del asunto de esta mujer. Ella, como ya sabemos, no podía participar de reuniones religiosas. Ella no podía ir a estudiar la Biblia con
ni con judíos, ni con escribas, ni con fariseos, ni saduceos, mucho menos con eruditos quizás. Ella no tenía acceso a ningún grupo social. Ella era excluida de todos lados, vivía en vergüenza, marginada, y así la lista puede seguir. Y yo me pregunto acá, ¿será que Dios no existe y permite estas cosas? ¿Será que Dios no contestaba sus oraciones? ¿Será que Dios no se manifiesta en la vida de aquellos que claman? Probablemente tú estás con una agonía en tu vida, estás teniendo problemas con tu esposo, estás teniendo problemas con tu esposa, o tú joven quizás estás teniendo problemas porque te dejó tu novio, o te dejó tu novia, o quizás estás teniendo problemas con tu autoestima, quizás no te gusta ni verte ni al espejo, quizás no te gusta cómo eres, quizás no te gusta cómo te tratan, quizás no te gusta nada de tu vida. Y tú probablemente te preguntarás, ¿será que Dios existe? O capaz que te preguntas, ¿por qué Dios no contestas mis oraciones? ¿Por qué parece que yo te clamo y te clamo día y noche, te suplico, te ruego, te rindo mi vida? ¿Y por qué será que nada sucede? ¿Será que Dios ha dejado de hacer milagros? ¿Será que Dios no escucha nuestras oraciones? ¿Será que Dios no está ahí presente para escuchar nuestro clamor? ¿Qué opina la feligresía? ¿Qué opina la congregación? ¿Será que Dios está presente en nuestras vidas? Levanta tu mano derecha, levántala bien alto. Si tú has presenciado un milagro de Dios en tu vida, levántala bien alto. ¿Has presenciado un milagro de Dios en tu vida? Joven, quiero invitarte a que mires a tu alrededor. Quiero invitarte a que mires. Porque todos aquí somos testigos de que Dios existe y que Dios sigue haciendo milagros. Puedes bajar tu mano. Entonces, un dato curioso que yo al estudiar esta historia maravillosa es de que aquí hay providencia divina. Vamos a entrar ahora en la parte maravillosa de esta historia. Hay providencia divina. Nos dice la Biblia que 12 años estuvo esta mujer marginada, viviendo con este sufrimiento. Pero aquí en el mismo contexto, el segundo milagro, que es la hija de Jairo, podemos ver en el versículo 42, dice: y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía, ¿qué dice? 12 años. Es decir, la hija de Jairo tenía 12 años también. O sea, ¿será casualidad? Bueno, yo no creo en las casualidades, y menos cuando estamos hablando de las cosas de Dios. ¿Qué es lo que nos demuestra esto? Que Dios estaba al control de estas vidas, de estas mujeres. Dios estaba al control, Dios está al control de sus jóvenes. Dios está al control de cada uno de los sucesos que nos toca vivir a cada uno de nosotros. ¿Sabes cómo se llama eso? Providencia divina. Providencia divina. Es providencial. Es providencial, esto no es casualidad. Entonces, a partir del versículo 27 empezamos a ver cómo fue surgiendo este milagro. Y nosotros podemos aprender cosas maravillosas aquí. Lee conmigo, versículo 27 en adelante. Dice: cuando oyó hablar de Jesús, hablando de esta mujer, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: bueno, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Yo les pregunto, ¿surgió el milagro? Sí, surgió el milagro. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¡Qué interesante historia! Ahí estamos viendo la primer lección de esta tarde. El milagro, para que primero suceda en el momento, primero tiene que surgir en el corazón. Para que el milagro se manifieste ante nuestros ojos, primero tiene que surgir en el corazón. Dios nunca va a manifestar su poder si no tenemos suficiente fe. Dios nunca va a manifestar su poder si no tenemos una entrega sincera, genuina, si no estamos entregándole todo de nosotros. Esta mujer en medio de la multitud, ella no se quedó quieta. A pesar de que el mundo la rechazaba, ella no se quedó quieta. Probablemente fue arrastrándose hasta ir y tocar el manto de Jesús. Ella lo dio todo en ese momento. ¿Por qué? Porque confiaba en que Cristo podía sanarla. Ella creía que Cristo tenía el poder. Ella creía ciegamente que Cristo podía transformar plenamente su vida. Ella creía que si iba y se acercaba, tan solamente tocar el manto,
Ella ni siquiera necesitaba hablar. Ella sabía que si tocaba el manto de Jesús, Jesús la iba a sanar. ¿Cómo se llama eso en la Biblia? ¿Se llama fe? ¿Se llama integridad? ¿Se llama convicción? ¿Cómo más le podemos llamar? El milagro, mi querido hermano, tiene que tener como base sólida una fe genuina y una fe sincera. Te voy a dar un pequeño ejemplo, ¿no? Cada milagro que Dios va a hacer en nuestras vidas es como una semilla. La semilla puede ser pequeñita, la semilla probablemente nosotros no la podemos ver, la semilla nosotros la plantamos ahí, la tapamos con tierra, la regamos y nosotros no estamos viendo la semilla, ¿verdad? Pero después de un tiempo, en el momento justo, esa semilla se rompe, empieza a echar raíces y empieza a surgir una planta que puede ser maravillosa. De la misma manera surge el milagro en nuestras vidas. Primero tiene que surgir en nuestro corazón. Si no surge el milagro en nuestro corazón, mi querido hermano, yo voy a hacerte bien honesto el día de hoy. No esperes un milagro. No esperes, no pierdas tiempo. Para que surja un milagro en tu vida, primero tiene que surgir en tu corazón. Primero tienes que creerlo. Primero tienes que desearlo, tienes que verlo, tienes que amar esa bendición que Dios te va a dar. El milagro primeramente surge en el corazón. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Que la fe, ¿qué es? Quiero que me ayudes. ¿Qué es lo que es? No escucho. A ver, la fe es la... No escucho, creo que estoy solo hoy. ¿La fe qué cosa es? La certeza de lo que no se ve. ¿Y la qué cosa? La convicción de lo que se espera. Bendito sea el Señor. No tienes que ver para que llegue el milagro. No, tienes que creer. La Biblia no dice que vas a ver una prueba. Nos pasamos la vida, mis queridos hermanos, escuchando testimonios de personas para fortalecer nuestra fe. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios respecto a la fe? Que la fe proviene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, la fe no proviene de la nada, la fe no proviene de escuchar un testimonio. Sí, es lindo, Dios dice que testifiquemos, que hablemos de su gloria, de poder. Sí, Él lo dice, pero la fe, la raíz de la fe tiene un fundamento. ¿Y sabes cómo se llama? Se llama Biblia. Reina Valera se llama. Puede ser del 60, del 75, del 90, del 99, del 2000, del 2001, la que tú quieras. Pero se llama palabra de Dios. De ahí surge la fe. De ahí surge la fe, ahí está la raíz, ahí está la semilla que tú necesitas. Dice el Señor, dice Jesucristo en la parábola de la vid verdadera: si mis palabras permanecen en vosotros, si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, dice. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero ¿cuál es nuestro problema? Que la palabra de Dios hoy en día no permanece en nuestro corazón. ¿Cuál es el problema? No tenemos fe. Eric, yo no tengo fe, yo no puedo, no aguanto la verdad con este problema. Falta de fe. ¿Por qué no tenemos fe? Porque la palabra de Dios está en este libro, pero no en nuestro corazón. El día que tú decidas abrir este libro, el día que tú decidas buscar a Dios genuinamente, el día que tú decidas poner la palabra de Dios en tu corazón, querido joven, te vas a dar cuenta que te vas a volver más sabio, te vas a volver más fuerte, te vas a volver más íntegro, te vas a volver más poderoso, porque la palabra de Dios te llena a tal punto de fortalecerte y ser un hombre y una mujer de fe. ¿Lo crees como yo lo creo? Vamos a ver, vamos a comprobar este hecho. Acompáñame a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 y vamos a leer el versículo 10. Romanos capítulo 10, versículo 10. Quiero escuchar un fuerte amén cuando lo tenga. Los milagros siguen sucediendo. El problema no es que Dios no nos escucha. El problema no es que Dios no está ahí. El problema es que nosotros no colocamos esa semilla en nuestro corazón. El apóstol San Pablo nos dice aquí: porque con el corazón se cree para justicia. ¿Con qué creemos? ¿Con qué tenemos fe? Con el corazón, ¿verdad? ¿Qué más dice? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando uno cree en Dios,
Cuando uno cree que Dios puede hacer un milagro en tu vida, cuando uno verdaderamente cree que Dios puede solucionar tu problema, cuando uno verdaderamente cree que Dios se puede manifestar en tu vida, ¿qué pasa? ¿Sucede el milagro? No, no sucede el milagro. Cuando tú crees que Dios va a hacer un milagro, lo primero que sucede es confesarlo con tu boca. Primero lo confiesas con tu boca. ¿Y después qué sucede, Eric? Después viene el milagro. ¿Por qué yo quiero el milagro? No, después no sigue el milagro. ¿Sabes qué sigue después? Tus obras reflejan que tu fe es genuina. Es así, mi querido hermano. Vamos a ver un ejemplo. Noé. Dios le dijo, vaya a traer un diluvio porque voy a destruir la tierra. Y Noé que dijo, bueno Señor, gracias, ¿tú me vas a mandar el arca? No, ¿qué hizo? Sacó los martillos, se puso a martillar, se puso a predicar. Dice la mensajera del Señor que cada martillazo era una predicación poderosa. La palabra de Dios dice que Noé era un pregonero de justicia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que era un legalista? No, ¿qué quiere decir eso? Que tenía fe en su Creador, que tenía fe en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios entra en nuestros corazones, automáticamente tenemos fe, tenemos una convicción, nos volvemos más fuertes, más sabios. ¿Y saben qué? Podemos alcanzar ese milagro. Podemos alcanzar ese milagro. Porque así es como sucede. La fe es una semilla plantada y esa semilla viene en las Sagradas Escrituras. El problema es que ni siquiera abrimos la Biblia. Está llena de polvo hoy en día. La tenemos ahí guardada en nuestra casa, llena de polvo. No hacemos el esfuerzo como jóvenes para buscar a Dios. No hacemos el esfuerzo para estar ante su presencia. No hacemos ese esfuerzo. Entonces nunca van a suceder los milagros. Nunca van a suceder los milagros. Las obras del cristiano reflejan cuán íntegra es tu fe. Tus obras no te salvan. Tus obras no te salvan y no te van a salvar tampoco, pero son un reflejo de cuán fuerte es tu fe. La obra es un reflejo de cuán íntegro eres. Es decir, las obras no son la causa de tu salvación, no son la causa de tu milagro. Dios no va a hacer un milagro por lo que hagas, no lo va a hacer. Pero las obras reflejan que tienes una fe genuina. Las obras reflejan que tienes a Dios en tu corazón. Las obras reflejan que el milagro pronto va a suceder porque amas a tu Dios, porque esperas a tu Dios, porque anhelas a tu Dios. Y como esta mujer que te arrastras hasta tocar el manto de Jesús. Es decir, las obras del cristiano no son la causa, son la consecuencia de ser íntegro con Dios. Y yo me pregunto una vez más, ¿por qué será que siguen sucediendo cada uno de estos desafíos tan terribles en nuestra vida? ¿Por qué será que a veces Dios nos responde? Ya sabemos, ¿verdad? Porque no tenemos la fe suficiente, no tenemos la semilla en nuestro corazón, no somos completamente íntegros, no abrimos la palabra. Te voy a dar 3 motivos para clarificar más este aspecto. Número 1. Nuestro corazón no está conectado con el corazón de Dios. ¿Y sabes qué dice Dios en su palabra? En Juan capítulo 15, versículo 5, una parábola maravillosa, la parábola de la vid verdadera. ¿Sabes lo que dice en el versículo 5, mi querido hermano? Que sin mí, dice Jesucristo, nada podéis hacer. Nada podemos hacer si nos alejamos de Cristo. Muchas veces somos un poco incrédulos y perdóname por ser tan directo, pero muchas veces esperamos un milagro, pero ni siquiera lo buscamos a Cristo. Es lo mismo que esta mujer. Ella quería el milagro y no se quedó quieta de brazos cruzados. ¿Qué es lo que hizo? Se arrastró y fue a buscar a Jesucristo. De la misma manera tienes que hacer tú. ¿Quieres un milagro? Busca a Jesucristo. Conéctate con la fuente, con la vid verdadera. Dice la palabra de Dios que nosotros somos el pámpano y Él es la vid verdadera. ¿Saben lo que son los pámpanos? Las ramas. Una planta cuando comienza a crecer empieza a echar ramas, ¿verdad? Y luego salen los frutos, las hojas. Nosotros somos esas ramas. ¿Qué pasa si nosotros quebramos una rama? ¿Sigue teniendo vida? ¿Cuánto dura? ¿Unas horitas nomás? Después, ¿qué pasa? Se seca. ¿Y qué pasa si se seca? ¿Puede cobrar vida otra vez?
Está muerta. Está muerta esa rama, no sirve. Y Cristo nos dice que nosotros somos esas ramas jóvenes, nosotros somos esos pámpanos, y para que podamos dar buenos frutos tenemos que estar conectados a la fuente de vida, tenemos que estar alimentándonos de la palabra de Dios, tenemos que estar llenos de Dios. ¿Y a dónde lo encontramos a Dios? En este libro. Aquí encontramos a Dios, joven. Aquí lo encontramos. ¿Quieres un milagro? Busca a Dios. ¿Quieres que Dios te sane de tus heridas? Busca a Dios. ¿Quieres que Dios transforme tu corazón? Busca a Dios. ¿Quieres que Dios te limpie, te saque del pecado? Busca a Dios. ¿Quieres que Dios te transforme y conteste tus oraciones? Busca a Dios. Tú haz tu parte y deja que Dios sea Dios. Deja que Dios lo haga a su tiempo. Deja que Dios lo haga a su manera, a su modo. Tú encárgate de ser un joven. Encárgate de ser un siervo. Encárgate de buscar a Dios y deja que Dios haga su parte. Que Dios es sabio. A veces tratamos a Dios como si Él no tuviera el conocimiento suficiente. A veces nos enojamos con Dios. Señor, yo no voy a ir más a la iglesia porque tú no contestas mis oraciones. Yo no voy a ir más a la iglesia porque tú no me escuchas. Yo no voy a ir más a la iglesia porque tú no estás conmigo. A ver, yo te pregunto, ¿abres la Biblia? No abro la Biblia. A ver, yo te pregunto, ¿cuánto tiempo oras? No oro. Entonces, somos un poco incrédulos, somos un poquito hipócritas. Queremos un milagro, pero no buscamos a Dios. Entonces, ¿cuál es la primera lección del día de hoy? ¿Quieres un milagro en tu vida? Conéctate con la fuente de la vida. Conecta con Jesucristo. Háblale, búscale, suplícale y arrástrate hacia Él. No hay nada mejor que estar alimentándose con la fuente de poder. No hay nada mejor que acudir siempre a la fuente de agua viva. Me encantan las palabras de Jesús porque Él siempre fue muy claro. Y Él nos dice, yo soy el agua viva. Todo aquel que bebe de mí, ¿qué dice? No tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Yo soy el pan de vida. Y todo aquel que come de mí, ¿qué más dice? No tendrá hambre jamás. Yo te pregunto, ¿el agua se toma una vez y se acaba? No. ¿Cuántas veces al día tenemos que tomar agua? Muchas veces, ¿verdad? De la misma manera con Jesús. Con Jesús no podemos hablar una vez y después olvidarlo. No, ¿quieres un milagro? Ve a beber de la fuente de agua viva. ¿Cuántas veces, Eric? Todas las veces que sean necesarias. Eric, quiero un milagro, ¿qué tengo que hacer? Necesito paz, necesito gozo, estoy afligido, estoy triste, estoy angustiado, ¿qué necesito? Ve a comer del pan el pan de vida. ¿Cuántas veces, Eric? Todas las veces que sea necesario. Todas las veces que sea necesario. Segundo punto por el cual Dios a veces no responde a nuestras oraciones. Y es que tenemos una falta de deseo de transformación. Venimos a la iglesia por compromiso, pero no tenemos el deseo de que Dios haga una transformación en nosotros. Y es necesario que veamos el pecado en nuestra vida y que busquemos esa transformación. Yo les pregunto, ¿esta mujer estaba contaminada, estaba sucia y quería un milagro? Sí. ¿Reconocía su condición? Sí. ¿Estaba afligida? Sí. ¿Y qué hizo? Acudió a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, Eric? Lo mismo. No es ninguna ciencia, no es ni física, ni química, ni nada. Está muy sencilla la cosa, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Nos sentimos mal, acudamos a Jesús. Nos sentimos bien, acudemos a Jesús. Nos sentimos tristes, acudamos a Jesús. Queremos un milagro, busquemos a Jesús. Alabado sea el Señor. Es como un cargador portátil. Cada vez que se te acaba la batería de tu celular, tú lo puedes conectar y volverlo a cargar. Es así, puedes acudir a Él cientos de veces. ¿Y sabes qué? Dios es amor, Dios va a estar ahí para ti. Dios va a estar ahí para ti. En cada oración Él va a estar ahí, pero tienes que buscarlo. Esa es la clave. Tercer punto por el cual Dios quizás no contesta nuestras oraciones y es por una falta de fe verdadera. Es porque no tenemos una verdadera fe. No es genuina. No es genuina. Porque si fuese genuina veríamos más seguido los milagros, pero no es genuina. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los jóvenes de hoy en día? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para solucionar este problema?
Jeremías capítulo 33, versículos 33, una cita bastante conocida. Si quieren la podemos abrir, ya veo que todos abren las Biblias. Jeremías capítulo 33, versículo 3, es una cita muy conocida. Es una cita muy conocida. ¿Qué tiene que hacer el joven hoy en día para que Dios escuche sus oraciones? ¿Qué tiene que hacer el joven para ver los milagros de Dios hoy en día? ¿Qué tiene que hacer? Dímelo. Versículo 3, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios miente? No, ¿y por qué acá la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé? Yo, Jehová de los ejércitos, yo voy a responder a tu oración. Yo voy a estar ahí, voy a contestar. Yo prometo, yo no fallo, dice Dios, dice Cristo. Yo estaré ahí para ahí. Pero la pregunta es, ¿por qué aparentemente Dios no contesta? ¿Por qué no contesta? ¿Será que no estamos clamando suficiente? ¿Será que no estamos suplicando lo suficiente? ¿Será que nuestras oraciones son oraciones telegrama? ¿Que son oraciones superficiales? ¿Será que estamos pasando solamente un par de minutitos en la mañana y ya ahí se acaba todo? No, mi hermano, tienes que clamar a Dios. ¿Sabes lo que es clamar? Imagínate lo siguiente. Imagínate lo siguiente. Un día tú estás en el colegio y de repente te llaman y te dicen, tu madre se metieron unos asesinos a su casa y la raptaron, se la llevaron y la quieren matar. Si no le dan $10,000, bueno, $10,000 es muy poco, ¿verdad? Si no le dan $1,000,000, le vamos a matar a tu mamá. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú en ese momento? ¿Tienes $100,000? ¿Tienes $1,000,000 para darles a los asesinos? No, probablemente no. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Te vas a acordar de Dios, sí o no? Sí, te vas a acordar de Dios. ¿Y qué vas a hacer ahí? Le vas a decir, Señor, necesito $1,000,000, amén. Y vas a salir a buscar comida. No, ¿qué vas a decir? Señor, te suplico, te ruego que me ayudes a conseguir ese dinero. Te ruego que me ayudes porque mi madre necesita un milagro. Te ruego que me ayudes, te suplico, Padre Santo, que ayudes a mi madre. ¿Cómo se llama eso? ¿Se llama súplica? ¿Se llama clamar? Mi querido hermano, ¿quieres un milagro en tu vida? Tienes que empezar a suplicar. Tienes que empezar a clamar. Tienes que empezar a rendirle tu vida por completo a Dios para que ese milagro suceda. Pero si tú no clamas a Dios, nunca va a suceder nada. Jesús tiene el poder para sanar a todos, pero no va a estar sanando a gente hipócrita. Fíjate lo siguiente. Cuando Jesús iba con las multitudes, ¿a cuántas personas le hizo el milagro? Cuando iba con las multitudes, que llegó esta mujer que tocó su manto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Le hizo milagro a todos inmediatamente? No, solamente a una persona. ¿Por qué? ¿Clamó a Dios? ¿Clamó? Sí. ¿Cómo se veía? En sus obras. En sus obras. Ahí se veía todo. Y ahora vamos a ir por la lección número 2. Busca a Dios con la motivación correcta. Muchas veces acudimos a Dios como si Dios fuese un cajero automático. Muchas veces acudimos a Dios como si Dios fuese un banco. Señor, necesito dinero para esto. Señor, necesito un auto nuevo. Señor, necesito una casa nueva. Señor, necesito ropa. Señor, necesito una Xbox, una PlayStation. Señor, necesito un instrumento. Ayúdame. Pensamos que Dios es como un Aladín o una especie parecida, que Dios va a contestar todos nuestros caprichos, que Dios va a contestar todas nuestras necesidades aparentes, todos nuestros caprichos. Pensamos que Dios va a contestar nuestras oraciones y muchas veces Dios no las hace porque Dios ve que esa oración te va a terminar destruyendo. Dios muchas veces no contesta esa oración porque Él sabe que te va a destruir. Él sabe que te va a destruir. Él sabe que cualquiera de esa necesidad va a destruirte. Es decir, no es una petición sincera la que le estamos pidiendo. No es una necesidad, no es una verdadera necesidad la que le estamos pidiendo. Yo les pregunto, ¿cuántas veces les pedimos, Señor, dame fe?
Señor, ayúdame a pasar tiempo en tu palabra. Señor, ayúdame a ser más genuino. Ayúdame a no pecar contra ti. Ayúdame a amarte. Ayúdame a deleitarme en tu presencia. Ayúdame a tener ganas de estar cerca tuyo. ¿Cuántas veces le pedimos eso? Yo creo que pasamos más tiempo pidiéndole por un novio o por una novia a que podamos pasar tiempo en la palabra de Dios, ¿verdad? Yo creo que pasamos más tiempo pidiendo una compañía más que pasar un tiempo sincero con Dios. Y es por eso que no suceden los milagros en nuestra vida. ¿Por qué somos así? Bueno, cuando nuestra fe es débil, cuando nuestra fe no es sincera, cuando nuestra fe no es genuina, cuando nosotros no pedimos lo correcto a Dios, nunca va a suceder un milagro. Nunca va a suceder un milagro. Pero ahora, esta historia es muy maravillosa. Y antes de concluir, yo quiero hacer un contraste con otra historia. Hay otra historia en la Biblia que a mí me llama mucho la atención. Y para eso vamos a ir a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Esta historia personalmente resume todo. Contrasta netamente en por qué muchas veces Dios permite la angustia y por qué Dios permite ciertos milagros en nuestra vida, no tan recurrentes. Mateo capítulo 14, ¿está conmigo? A partir del versículo 22 encontramos un suceso maravilloso con los discípulos y junto con Cristo. Y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas, la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis, dice Jesucristo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, Señor, sálvame, ayúdame. Al momento Jesús extendió la mano hacia él, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y ahora vamos con la última lección de la noche, la lección número 3. Dios permite la tormenta en nuestra vida. Dios permite la tormenta en nuestras vidas para darnos una gran lección. Eric, ¿qué estás diciendo? Otra vez lo mismo. ¿Que Dios permite las tormentas, el dolor para enseñarnos algo? Sí, es lo que estoy diciendo. ¿Quieren que lo comprobemos? Miren el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir adelante de él a la otra ribera. Yo les pregunto, ¿Jesús no sabía que iba a haber una tormenta en el mar? ¿Jesús no lo sabía, sí o no? Sí, lo sabía. ¿Y por qué mandó a sus discípulos a que vayan ahí al medio del mar? ¿Por qué los mandó? Porque Jesús sabía que eran hombres de poca fe. Jesús sabía que eran hombres que no tenían la suficiente integridad. Y quizás el día de hoy tú dices: Eric, ya está, yo ya reconozco que no tengo fe. Reconozco que no soy íntegro. Y ahora puedes entender por qué Dios permite esa lucha. ¿Por qué Dios permite que te sientas solo, que te sientas sola?
¿Por qué será que Dios, ahora puedes entender, ¿verdad? ¿Por qué será que Dios permite esa agonía dentro de ti? ¿Por qué te permite fracasar tanto? ¿Por qué te permite tener tantos problemas en tu trabajo, en tu hogar, en tu casa, en tu escuela, en tu universidad? ¿Por qué será? Dios permite la tormenta para desarrollar una fe sincera y genuina en ti. Es decir, en pocas palabras, Eric, ¿de qué se trata todo el sermón este? Bueno, todo lo que Dios permite en nuestra vida es para bendición, no es para maldición. Todo lo que Dios hace en nuestra vida, sea dolor, sea alegría, es para su gloria. Alabado sea el Señor, alguien tiene que decir amén. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite, lo hace para su gloria. ¿Sabes por qué? Porque Cristo te ama. Él quiere salvarte. Sí, duele a veces lo que Él permite. Sí, a veces duele. Pero todo lo que Dios hace en tu vida, lo hace para glorificarse. Lo hace para que te entregues a Él. Lo hace para que te rindas a Él. Y ahora vamos a preguntarnos, bueno, ¿qué hay que hacer para tener una fe más genuina? Ya sabemos, abrir la palabra, orar, entregarnos, ser genuinos. ¿Qué más hay que hacer? La historia de Pedro nos enseña algo bien interesante. ¿Pedro caminó por las aguas? Pedro caminó por las aguas. ¿Por qué fue que Pedro comenzó a hundirse? ¿Por qué será que Pedro comenzó a hundirse? ¿Por qué será? ¿Perdió la fe? Lo vamos a ilustrar. Imagínate tú caminando por las aguas y tienes a Jesucristo enfrente tuyo que te dice, ven a mí, te dice. Ven a mí, si me miras a mí, si te enfocas en mí, si me hablas a mí constantemente, yo siendo Jesucristo, el creador y el dador de la vida, si me miras a mí constantemente, ¿caminarás por las aguas, sí o no? Sí, caminarás por las aguas. Y tú vas ahí caminando, de repente caminando por el agua, y quitas la mirada, y dejas de mirarlo, dejas de orar, dejas de estudiar, dejas de consagrarte, y empiezas a ver la angustia que el viento hace, empiezas a ver el mar, la marea, cómo se mueve. ¿Qué te sucederá? ¿Te vas a hundir, sí o no? Te vas a hundir. ¿Qué tienes que hacer para poder vencer esa tormenta que te está atormentando, valga la redundancia? ¿Qué tienes que hacer? Todo se resume en una cosa. No dejes de mirar a Jesús. No dejes de mirar a Jesús. Ríndete a Él. Ríndele tu vida cada mañana. Joven, jovencita, yo sé que a veces duele. La presión social, el mundo. Es difícil encajar cuando a veces tú adoras a un Dios tan grande y el mundo no lo puede ver. Pero ríndete a Él, ríndele tu vida, ríndele tus mañanas, tus tardes, tus noches. No dejes de mirarlo. Si tú quitas la mirada de Jesús, te vas a hundir, te vas a hundir. Pero si tú comienzas a mirar a Jesús y dices, no me importa lo que sucede allá, no me importa que allá se me esté cayendo el mundo, no me importa que me sienta solo, me sienta sola, no me importa que esté fracasando en todo, no voy a dejar de mirar a mi Jesús. ¿Qué te va a suceder? Vas a caminar por las aguas. ¿Cómo se llama eso? ¿Eso es un milagro? Eso es un milagro. ¿Quieres un milagro en tu vida? No dejes de mirar a Jesús. Última pregunta para finalizar. Estamos en los tiempos del fin y la Biblia nos enseña que Dios va a levantar una generación de jóvenes que van a cumplir con su llamado, jóvenes que van a cumplir con un propósito divino. Yo les pregunto, para que esos jóvenes cumplan con el llamado divino de Jesucristo, con el llamado divino de Dios, ¿será que su fe tiene que ser fortalecida? ¿Será que su fe tiene que ser preparada? Por eso es que te pasan tantas cosas. Porque Dios se está preparando para algo grande. Dios te está preparando para algo grande. Dios te está preparando para poder caminar por las aguas literalmente. Para poder vencer todas las aflicciones de este mundo. Y que tú, joven, esto es para ti. Si tú me estás viendo en las redes sociales, también es para ti. Dios te está preparando para que cuando Él aparezca en las nubes del cielo, dice,
Dicen los testimonios que aparecerá una nube como negra, así pequeñita, y luego se empezará a abrir y abrir cada vez más, y de repente empezaremos a ver a nuestro Señor Jesús volviendo por nosotros, con sus millares y millares de ángeles, y va a venir a buscar ¿a quiénes? A aquellos jóvenes que hicieron la voluntad de Dios. Por eso mismo, Cristo te está preparando, no para una gloria terrenal, te está preparando para una gloria eterna.